¿Cómo están, queridos estudiantes? Vamos ahora a realizar la explicación de una información complementaria para poder conjugar los verbos que anteriormente ya habíamos trabajado, ¿ya? Para poder conjugar un verbo tenemos que conocer los tiempos de ese verbo. No solamente son los comunes que conocemos, sino que hay cierta división. El presente es el que expresa una acción que tiene lugar ahora, es algo que se va a realizar en el momento, ¿ya? Eso es tiempo presente. El tiempo pretérito expresa una acción que ya tuvo lugar, es algo que ya se ha realizado en el pasado. Trabajó, por ejemplo, es un pretérito imperfecto. El futuro expresa una acción que no ha tenido lugar, es decir, algo que no se ha realizado. Traerá. En la oración que tenemos ahí, ese es el verbo que está utilizando tiempo futuro. El pretérito perfecto expresa una acción que comienza o que comenzó en el pasado y ya se ha concluido. Es decir, una acción que se concluyó en el pasado, no está pendiente. Se utiliza con el verbo haber. Sus derivados como verbos auxiliares que son has, ha, hemos, han, acompañados con un participio. He enviado la carta a mi abogado. He enviado la carta a mi abogado. Enviado es un participio que por sí solo en una oración no funciona, no se puede conjugar. Entonces necesita de un verbo auxiliar. Ese verbo auxiliar es el que se deriva del verbo haber, ¿ya? Has. El que convenga se utiliza. El pretérito pluscuamperfecto expresa una acción que se concluyó en el pasado, antes de que comenzara otra. Debe usarse el verbo haber y sus derivados para poder conjugar el participio. Es decir, hay un verbo auxiliar del verbo haber más el participio. Mayra había comido cuando yo llegué. Había es el verbo auxiliar, comido es el participio, y cuando yo llegué es el complemento de esta oración. A ver, había está funcionando como verbo auxiliar para ayudar a este participio. El futuro perfecto expresa una acción futura que comienza y termina antes de que comience otra. Debe usarse el verbo haber en tiempo futuro. Habré, habrás, habrá, habremos, habrán, más un participio. Por ejemplo, cuando llegue el invierno, ya los estudiantes se habrán graduado. ¿Ya? ¿Cuál es el verbo auxiliar? Habrán. Graduado es el participio. El participio es la forma no conjugable del verbo que desempeña generalmente la función de adjetivo. Un participio por sí solo no se puede conjugar. ¿Por qué? Porque es un verboide. Y un verboide no se conjuga. Para poder funcionar como verbo dentro de una oración, necesita estar acompañado por un verbo auxiliar. ¿Ya? Este verbo auxiliar es o son los derivados del verbo haber en diferentes tiempos. ¿Ya? Entonces, no podemos manejarlo de manera independiente. Cualquier verboide, gerundio, participio o infinitivo. Por ejemplo, los participios terminados en nado, cantar, cantado, ¿ya? Tenemos aquí un ejemplito bonito. Huevo frito o huevo freído. ¿Qué te provoca? ¿Es acaso que hay alguna diferencia entre huevo frito y el huevo freído? ¿Será uno más rico que el otro? Pues no. Frito y freído, ambos, por cierto, son aceptados y son participios del verbo freír. Entonces, ambos funcionan, ya, tomando en cuenta el tiempo. El gerundio es otra forma derivada del verbo que funciona como adverbio. ¿Ya? El gerundio también es un verboide que no va a funcionar como un verbo conjugable dentro de una oración. Entonces va a necesitar ser acompañado, así como los participios, de un verbo auxiliar dentro de la oración. Los gerundios son todos aquellos que acaban en ando, como caminando, en yendo, como entreteniendo, ¿ya? Y para funcionar dentro de una oración van a necesitar de un verbo auxiliar. En el caso del triptongo, formado por vocal y vocal, esa I se va a cambiar a Y o a la Y. Leer, leyendo, ¿ya? Pronombres personales. Los pronombres personales los conocemos en primera, segunda y tercera persona. Yo, mi, me, conmigo. Tú, ti, te, contigo. Él, sis, le, contigo, consigo. Yo, primera, tú, segunda, él, tercera persona. En ocasiones el pronombre personal se omite y se refleja en el verbo. Eso es cuando el sujeto está inmerso en el verbo.
disfrutó mucho de unas buenas vacaciones. En esa oración, por ejemplo, el sujeto está incluido en el verbo. Funciona entonces ese disfrutó tanto como sujeto como también como verbo. Los pronombres posesivos están tanto en primera, segunda y tercera persona, en tiempo en singular y en plural también, ¿ya? En número, para poder hablar de la conjugación de los verbos. Ese es el estudio de los verbos, hablando cuando se trata de sus tiempos para poder conjugarlos.